Oremos, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos regalas de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder escuchar tu bendita, gloriosa y perfecta palabra, Señor. Gracias por el privilegio que me regalas de poder enseñar tu palabra, de haberme llamado, Señor, para enseñar tu palabra. Dame la gracia, dame la sabiduría. Recuerda lo que tú has dado a mi vida por tu gracia, lo que he aprendido de aquellos hombres que tú has levantado para la gloria de tu nombre, Señor. Lo que he aprendido de tu palabra, tú lo recuerdes y tú te agrades en usar el mensaje en esta mañana para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tus hijos. Habla, Señor, no solamente a aquellos que están sentados escuchando, sino a mi vida que he de predicar tu palabra. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor, y bendícenos poderosamente a través de tu palabra. En tus manos nos colocamos y descansamos en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias en Abdías, mi Biblia siempre se adelanta un poco y se abre en Miqueas. Pero bueno, mis hermanos, ya estamos allí en Abdías. Abdías capítulo 1, porque no está el capítulo 2. Ya están allí antes de Jonás. Vamos a leer el capítulo nuevamente. Y no solamente vamos a leer el capítulo, vamos a leer todo el libro a la vez, porque tiene un solo capítulo, mis hermanos. Así que vamos a leerlo suavemente. Quizás vamos a recordar algunas cosas de las que ya vimos, pero muy rápidamente. ¿Quién es el autor del libro? Abdías. ¿Qué significa Abdías? Siervo de Jehová, siervo del Señor. ¿A quién va dirigido el libro? Los que estuvieron hace 8 días. Edom. ¿Quiénes eran el pueblo de Edom? Los descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Dice la palabra, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así: en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Quién ha hablado, mis hermanos? ¿Quién lo ha dicho? El Señor. Esa palabra Jehová ha dicho, esa expresión aparece en los libros proféticos aproximadamente 1300 veces, y todo en el Antiguo Testamento aparece 2400 veces, indicando que Dios tiene el control y que Dios está en absoluto control. Esta mañana, cuando Jorman estaba orando por una de las peticiones, él daba gracias al Señor y le decía: gracias, Señor, porque tú tienes el control de toda la tierra. Verso 2. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, puede ser traducida, o te haré entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Dios, el hebreo da la idea de que había una decisión, una determinación de Dios en actuar en contra del pueblo de Edom. Verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. En tu altísima morada
que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si recuerdan la parte geográfica que vimos hace 8 días, la posición en la cual estaba el pueblo de Edom. Esa palabra que mora en las hendiduras de las peñas no es un simbolismo, mi hermano. Era algo literal. Ellos estaban ubicados en una zona estratégica, de tal manera que pocos hombres podrían destruir un ejército completo por la ubicación geográfica en la cual se encontraban. Verso 4, ¿qué dice? Y si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Habrá algún escondite, mi hermano, para el Señor? ¿Habrá alguien que se pueda ocultar o escapar de la ira de Dios? No es posible. La parte geográfica de Edom no los podría ayudar, ni su sabiduría, ni nada podría ayudarlos a escapar de la ira divina. Verso 5. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les baste? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Hay algunos ladrones que suelen ir por las joyas, no se llevan lo demás. Algunos suelen ir por algo en particular, en especial, se meten en una casa y no se llevan todo. Pero dice el Señor que Él iba a hacer que los que entraran al pueblo de Edom arrasaran con todo lo que había allí. Hay algunos, no sé si las personas que son del campo, hace tiempo me contaba mi mamá, mi abuelo, me decía que cuando terminaban el cultivo dejaban un poquito de algo para que algunas personas vinieran y recogieran también. Bueno, el Señor usa ese ejemplo para decirles: no voy a dejar nada, voy a arrasar con todo. Tremendo, mis hermanos. Antes de seguir el libro de Abdías, hay un comentarista que lo divide, o que hace la siguiente división. Del versículo 1 al 9, él habla del juicio contra Edom. Del versículo 10 al 14, habla de las razones del juicio. Y del versículo 15 al 21, habla de el día del Señor, que es lo que vamos a hablar hoy. Verso 6 dice: como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. No hay forma de que nada se escapara, mi hermano. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Verso 11. El día que estando tú delante llevaban extranjeros cautivos, su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. El pueblo, mis hermanos, no debía haber hecho aquellas cosas. Sin embargo, lo hizo el pueblo de Edom, y eso trajo terribles consecuencias. Dice: tampoco debiste haber parado
en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Tremendo, mis hermanos, tremenda crueldad. Compartí en esta semana con un amigo de Barranquilla. Me decía un verso, eran muy crueles, muy crueles. Sin embargo, mis hermanos, tendrán consecuencias. Verso 15, ¿qué dice? ¿Por qué qué? Se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Verso 18, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Céfala a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán la ciudad del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Mis hermanos, como siempre, esperamos que siga siendo de bendición la enseñanza o el estudio que estamos haciendo de los profetas menores. Como siempre, esperamos que puedan ser y que podamos ser edificados en gran manera. Hoy nos compete estudiar los versículos del 15 al 21. Pero antes de entrar allí, mis hermanos, quisiera llevar sus mentes a un versículo fascinante del Nuevo Testamento que personalmente me gusta mucho y que suelo citar a cada rato, mis hermanos. Quiero que sepan que estoy hablando de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, no hay nada ni nadie que haya podido impedir la obra de Dios en medio de su pueblo. Ni los egipcios, cuando tuvieron al pueblo cautivo, no pudieron impedirlo, mis hermanos. Ni los edomitas, con todo el odio que sintieron contra el pueblo. Porque recuerdan las palabras de Amós, capítulo 1, versículo 11, cuando Amós dice que los edomitas, el pueblo de Edom, había robado todo el tiempo a Israel. Y no solamente eso, había guardado resentimiento perpetuamente contra el pueblo de Israel. Con todo eso, mis hermanos, con todo ese odio que el pueblo de Edom tuvo contra el pueblo de Israel, no pudo detener la obra de Dios en medio de su pueblo. Ni los asirios, mis hermanos, cuando se llevaron cautivo el reino del norte, pudieron detener la mano de Dios, pudieron detener la obra de Dios. Ni los babilónicos, cuando se llevaron el reino del sur cautivo, tampoco pudieron detener la mano poderosa de Dios. Ni el imperio romano, cuando persiguió a la iglesia. Ni Satanás, con todo lo poderoso que pueda ser. Ni nosotros mismos. Ninguno puede frustrar los planes de un Dios que es perfecto, mis hermanos. Ninguno puede frustrarlo. Nada, nadie podrá frustrar los planes de Dios. Como les decía, ni siquiera el pueblo de Edom, que estuvo allí enfrente, que estuvo atacando al pueblo siempre. De hecho, que era considerado un pueblo por algunos comentaristas, o por la mayoría de los comentaristas, el pueblo de Edom era considerado un pueblo mundano, un pueblo pagano, un pueblo irreligioso.
De hecho, si ustedes leen Hebreos capítulo 12, versículo 16, se darán cuenta que el autor de Hebreos califica a Esaú como un hombre mundano, como un hombre pagano. Dice un comentarista que posiblemente los descendientes de Esaú siguieron los pasos de él. Posiblemente esos descendientes de Esaú siguieron los pasos de él. ¿Quiénes eran los descendientes de Esaú, mis hermanos? Los edomitas. Posiblemente los edomitas fueron personas mundanas, no posiblemente, eran personas mundanas, paganas, que constantemente estuvieron odiando, repudiando al pueblo de Dios, mis hermanos. Y no era que había una batalla entre los dos y que el pueblo de Israel atacaba al pueblo de Edom y que Edom atacaba al pueblo de Israel. No era así, mis hermanos. No era así. Más bien era que el pueblo de Edom tenía un fuerte resentimiento contra el reino del norte. ¿Recuerdan cuando en cierto momento el pueblo de Israel viene de la tierra prometida, va a la tierra, viene de Egipto, va hacia la tierra prometida? Y amablemente Moisés le envía una carta para decirle a los edomitas que le permitan pasar por ahí. Pero ¿qué hacen los de Edom? Dicen no van a pasar. No se lo vamos a permitir. Viene el mensajero, nuevamente Moisés le escribe, dile que no vamos a tocar nada, ni siquiera vamos a beber el agua de su tierra. Vamos a pasar derecho, no vamos a tocar nada. Pero ¿qué dicen ellos? Nada. Y dice la palabra que se armaron. O sea, estaban dispuestos, a costa de lo que sea, a no dejarlos pasar. Había un fuerte resentimiento, y no era de ambos, mis hermanos, porque si ustedes leen Deuteronomio capítulo 23, versículo 7, se darán cuenta que el pueblo de Israel tenía un mandamiento o un mandato explícito, y era que ellos debían amar a los edomitas. Ellos debían amar a los hermanos suyos, a los edomitas. ¿Recuerdan? Deuteronomio capítulo 23, versículo 7 nos habla de eso. Así que no era de ambos, el resentimiento no era de ambos, más bien era de los edomitas, mis hermanos. Pero eso le trajo muchos problemas a los edomitas. Mis hermanos, no está bien, no es sano, no es bueno ir en contra de Dios. Es una gran bendición estar al lado de Dios, pero es algo muy terrible ir en contra de Dios. Si no, preguntemos al pueblo de Edom cómo les fue. Es una terrible maldición ir en contra de Dios. Alguien decía lo siguiente: ¿cómo te estás introduciendo a la eternidad? ¿Al lado de Dios o en contra de Dios? Dios nos ayude, mis hermanos, y el Señor nos dé la gracia para poder ir al lado de Él y no en contra de Él, porque nada podrá detener sus planes poderosos. Y esto que estamos hablando, mis hermanos, me recuerda una escena que ya estudiamos en el Nuevo Testamento. Hechos, ¿recuerdan a Hechos? Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39. Dice la palabra, está el Sanedrín reunido, están persiguiendo a los apóstoles, a los discípulos, se reúne el Sanedrín y se levanta un doctor de la ley a hablar, Gamaliel, y les dice lo siguiente: no persigan a estas personas, a este movimiento, a esta obra, porque si esa obra o ese movimiento no es de Dios, va a desaparecer. Le dice este hombre al concilio. Pero si es de Dios, esa obra no va a desaparecer, no sea que sean hallados luchando contra Dios. ¿Qué le pasó al pueblo, mis hermanos de Edom? Se halló luchando contra Dios, se halló luchando contra el Señor. Un comentarista dice lo siguiente: nada podrá evitar, impedir, desviar o hacer que Dios aplace su plan y su programa. Ningún descendiente de Saúl ni ninguna otra fuerza humana podrá detenerlo. Ningún ser orgulloso de esta tierra
podrá lograr que Dios renuncie o retroceda en alguna medida. Nada puede impedir que los planes de Dios se lleven a cabo. El pueblo de Edom no pudo hacer eso con todo lo que se propuso. Así que con eso en mente, mis hermanos, comencemos nuestro estudio, versículo 15. ¿Qué dice? Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Por el estudio que ya hicimos del libro de Joel, sabemos que el día del Señor no solamente se refiere al último y gran día donde Dios derramará su ira y donde Dios juzgará a todas las naciones, sino que también se refiere, mis hermanos, a una visitación de Dios en especial sobre alguna nación, sobre alguna persona, sobre un pueblo, en este caso sobre el pueblo de ¿quién? De Edom. Pero por la manera en que comienza el verso, porque dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, pudiéramos decir, mis hermanos, que el verso se está refiriendo a ¿cuál día? Al último y gran día del Señor, donde todas las naciones serán juzgadas, donde todos serán juzgados según sus obras. Dice un comentarista, Edom estará entre aquellas naciones impías que serán finalmente juzgadas. El pueblo de Edom, mis hermanos, estará entre aquellas naciones que serán finalmente juzgadas. El día del Señor nos recuerda que Dios no es indiferente ante el pecado. El día del Señor nos recuerda, mis hermanos, que la ira divina, que la justicia divina existe. Hay algunos que dicen, ¿y qué pasa con esos hombres que matan y no lo meten a la cárcel? ¿Y qué pasa con tanta injusticia? Ayer me encontraba con un chico, tuve la oportunidad de predicarle el evangelio. Me comentó que su hermano estaba en la cárcel, que al parecer alguien había tomado su cédula y había hecho estragos y lo estaban acusando de tener fincas y haciendas y todo eso, y él es habitante de Palermo Sur. Entonces lo estaban acusando de todas esas cosas y que le iban a abrir investigación con la Interpol, y mejor dicho, no dice, ¿y de dónde? Tremendo, mis hermanos. Pero hay un Dios justo y ese día llegará. Nuestro Dios está en control de todas las cosas. Nuestro Dios está en control de la historia de los hombres. Dios no es indiferente. Dios no fue indiferente ante el pecado de este pueblo llamado Edom. Dios juzgará a las naciones paganas. Y me encanta, mis hermanos, que hay un libro en la Biblia dedicado a una nación pagana. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que suelen escudar su maldad y su pecado diciendo, yo no soy cristiano. Eso te toca a ti que eres cristiano. Eso te toca a ti que asistes a una iglesia. Yo no estoy obligado a eso. Pero hay un libro donde Dios, mis hermanos, juzga los pecados de una nación pagana, mundana. Dios reacciona ante el pecado de los hombres. Y un día reaccionará ante todos los pecados, mis hermanos, y castigará la maldad de cada uno. Eso es terrible. Continúa diciendo el verso, como dice, como tú has hecho, se hará contigo. Mis hermanos, ¿cómo había actuado el pueblo? Lo que leímos, ¿cómo había actuado el pueblo de Edom contra Israel? ¿Recuerdan? En incontables ocasiones el pueblo había participado de invasiones que habían hecho al pueblo de Israel. Y no solamente eso, ellos mismos no solamente participaron, fueron aliados. Y no solamente eso, en ocasiones cuando el pueblo de Israel estaba escapando, ¿saben qué hacían estos edomitas? En vez de ayudarles, los mataban o ayudaban para que los capturaran. Imagínense, habían actuado de una manera cruel, habían actuado sin misericordia. Pero ahora, como dice el verso, de la manera que tú has hecho,
se hará contigo. Hay principios neotestamentarios. Hay un principio que dice, con la misma vara que midas, serás medido. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mis hermanos, pero me encontré con un verso fascinante en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 2 versículo 13, que nos puede ayudar. Vamos allí con el tema. 2:13. 2:13. Este pueblo había actuado de una manera cruel, sin misericordia, y de esa manera también recibiría el trato. Dice Santiago 2:13 lo siguiente, solamente voy a extraer el principio. No es mi intención entrar en la interpretación del verso. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cómo se hará, mis hermanos? Juicio sin misericordia con aquel que no hiciere misericordia. Pregunta, ¿cómo había actuado el pueblo de Edom sin misericordia? ¿Cómo sería tratado? Sin misericordia, mis hermanos. El pueblo recibiría la ira de un Dios airado. Terrible, mis hermanos. Terrible. Si continúa diciendo el versículo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, dice la Nueva Traducción Viviente. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Una vez más, mis hermanos, esto nos deja ver que Dios reacciona ante el pecado. ¿Qué le pasó al pueblo? Por algún momento alguien pudiera decir o pudiera pensar, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué Dios permite que este pueblo de Edom trate de manera tan cruel y tan fuerte a su pueblo? Al pueblo de Dios, al pueblo escogido. ¿Por qué? Mis hermanos, pero ahí está la respuesta. Hay un momento en que Dios decide actuar, en que Dios decide reaccionar, porque ningún ser humano, ninguna nación podrá frustrar los planes de nuestro Dios. Mis hermanos, a manera de aplicación, este verso nos debería llevar a tomar en serio la palabra de Dios sobre sus juicios, la fortaleza de Edom, la sabiduría de Edom, la posición geográfica, sus riquezas y todo lo que pudieron tener, no hicieron que pudieran escapar del juicio de Dios, de la ira de Dios. ¿Y saben qué es lo más terrible, mis hermanos? Que en la actualidad algunos piensan que o usan su sabiduría, sus riquezas, sus fortalezas para excluir a Dios. Alguien diría, tremendo error, y no soy yo el que digo tremendo, otro tremendo error en el que se meten, mis hermanos. Excluir a Dios de la escena es lo peor que alguien puede hacer, porque Dios no va a ser excluido y no puede ser excluido. Dios estará en alguien de manera especial o de manera terrible, mis hermanos. ¿Cómo estaba allí con el pueblo de Edom contra el pueblo de Edom? Muchas de las consecuencias del pecado, de nuestro desafío a la soberanía de Dios, se recogen en esta vida. Pero todos debieran tener presente, dice un comentarista, que tarde que temprano tendrán que presentarse y rendir cuentas ante el Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe y juez de toda la tierra. Todos, en algún momento, cuando Cristo venga, cuando el día final venga, tendremos que presentar cuentas delante de Dios. Y nada, mis hermanos, nadie se podrá escapar de ese día. Solo hay una manera y lo vamos a ver más adelante. Abdías capítulo 1:16, verso 16 dice: de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mis hermanos, según algunos estudiosos, la primera parte del verso apunta que posiblemente
los edomitas, cuando el pueblo de Israel era invadido, recibía algún mal, posiblemente se alegraba, era una motivación de alegría o de celebración. Para ellos posiblemente bebían, tomaban en celebración por lo que les estaba pasando al pueblo de Israel. De hecho, lo que leímos anteriormente nos lleva también a pensar de esa manera. Ellos bebían y se alegraban, pero de esta manera iban a beber algo. ¿Qué era? Ellos beberían la ira de Dios, mis hermanos. Y quiero que vayamos a Jeremías para poder entender un poco más el verso. Jeremías capítulo 25, versículos 15 al 29. No vamos a leerlos todos, pero Jeremías para poder ver a qué se está refiriendo el texto cuando dice que ellos beberán también. Capítulo 25, versículo 15. Jeremías 25, 15 dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Así que Dios le habla a Jeremías, le dice que tome la copa de su ira y se la dé a beber a algunas naciones a las cuales él les va a indicar. Verso 16: y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Verso 18: a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruina, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Verso 20: y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdod. ¿Y a quién? Verso 21. ¿A quién, mis hermanos? ¿A quién se le iba a dar la copa de la ira de Dios? Si ven cómo nos ayuda el libro de Jeremías a poder entender a qué copa se está refiriendo el versículo 16, y dice: beberán y engullirán y serán como si no hubieran existido. Me llama mucho la atención la manera, teniendo en cuenta lo que dice Jeremías y la manera en que la Biblia de las Américas traduce esa parte del versículo. La Biblia de las Américas no dice engullirán, dice tragarán. ¿Saben qué da la idea esa palabra, mis hermanos? De que ellos no tenían opción. No era si ellos querían tomarse esa copa, no era si ellos les gustaba tomarse esa copa, era que les tocaba tomarse esa copa. Eso me lleva a pensar en aquellos niños un poco reacios a los remedios. ¿Sí se acuerdan de esos niños reacios a los remedios, que no quieren tomarse el remedio, y que la mamá llega, les toma la boquita, les abre la boca y le tienes que tomárselo? Algunos dicen tienes que tragártelo, como dice el versículo, tienes que tomarte. Aquel niño dice no quiero, pero ya sabemos que en esa escena el niño no tiene opción. ¿Quién termina tomándoselo? Se lo termina tomando el remedio, mis hermanos. Bueno, en la mayoría de los casos, no falta que el niño termine ganando por ahí por las pataletas. Pero mis hermanos, bueno, en este caso el pueblo no tenía opción. No tenía opción de tomarse o no la ira de Dios. Ellos debían recibir la ira de Dios. Y todo porque los versículos del 9 al 14 nos hablan de que Dios tenía razones suficientes, mis hermanos, para derramar su ira sobre este pueblo. Dios tenía razones suficientes para derramar su ira. Así que este pueblo no tenía opción, mis hermanos. Ellos debían tomar la ira de Dios. Para los que no conocen del Señor, aquellos que no se han animado, yo creo que la mejor opción, mis hermanos, en un caso como este, para escapar de tomarse esa copa de la ira de Dios, es acudir o poner su fe en aquel
que se bebió toda la copa de la ira de Dios. ¿Quién fue el que se bebió toda la copa de la ira del Padre, mis hermanos? Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Cristo, estando en el Getsemaní, comenzó a sudar sangre y comenzó a orar al Padre y decirle: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Pero, mis hermanos, lo glorioso para nuestras vidas es que la voluntad del Padre es que Cristo se tomara o se bebiera toda la copa de la ira del Padre. Así que la única manera de poder evadir esa ira, o no evadirla, de poder salvarnos de esa ira, mis hermanos, es poniendo su fe o poniendo nuestra mirada en aquel que se la bebió completamente, que se llama Jesucristo. Amén, mis hermanos. No hay otra forma, no hay otra manera. El pueblo no tenía opción. Ellos debían beber esa ira. Verso 17 era una aplicación. ¿Qué dice verso 17, mis hermanos? Mas en el monte de Sión habrá un remanente que ¿qué? Que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. El versículo 17 comienza con más de contraste. En ese día, mis hermanos, en el día del Señor, no todo será terrible. A lo que quiero decir es que el día del Señor no significa lo mismo para todos. Para algunos será un día terrible, será un día de destrucción, será un día de desolación, será el principio de lo que realmente es terrible. Algunos piensan que esta tierra se enfrentan cosas terribles y pasan por cosas difíciles. Sí, pero después de esta vida y una vida sin Cristo es lo peor que le puede pasar a alguien. Bueno, ese día, el día del Señor, para algunos será lo más terrible. Verdaderamente comenzará lo terrible, mis hermanos. Pero para otros será un día ¿de qué? De salvación, mis hermanos. Será un día de gozo. Será el día en que realmente comience lo glorioso para nosotros. Así que cuando hablemos del día terrible del Señor, los creyentes no deberían temer, mis hermanos. Deberían estar tranquilos y confiados en la poderosa mano de Dios que nos librará del juicio venidero. ¿Y por qué, mis hermanos? Por nosotros no, porque por gracia hemos creído en aquel que bebió toda la copa de la ira del Padre. Toda la copa, mis hermanos. Dice la siguiente parte del verso: la casa de Jacob recuperará sus posesiones. El pueblo habría de recuperar los territorios que Dios le dio en la antigüedad. Pero quisiera hacer una aplicación, mis hermanos. Nosotros tenemos posesiones gloriosas ¿en quién? En Cristo. Dice Efesios capítulo 1 versículo 3 que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dígame, mi hermano. Me acuerdo de pastor Sugerí que estaba escuchando una predica y decía que el único que podría librarnos de Dios es Dios mismo. Amén. No hay otro. Él es el único. Amén. Gracias, mi hermano. Así que tenemos posesiones gloriosas en Cristo Jesús. Dice Efesios 1:3 que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, nosotros no tenemos que ir a ninguna otra persona a reclamar las posesiones, y mucho menos, para algunos que de pronto no sepan el asunto, ni mucho menos tenemos que ir al diablo a pelear con el diablo y a reclamarle las posesiones, porque el diablo no tiene ninguna posesión nuestra. Nuestra posesión está ¿en quién? En Cristo Jesús, mis hermanos. Están en Cristo. No tenemos por qué estar peleando con el diablo y decirle que nos dé las posesiones. No, Él no tiene nada, mis hermanos. Todas nuestras posesiones y nuestras bendiciones están en Cristo Jesús. En vez de estar peleando con el diablo y reclamándole las posesiones, deberíamos ser diligentes en estudiar la palabra,
en orar, en buscar el rostro de Dios para poder disfrutar de todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mis hermanos. Eso era solamente una aplicación. Verso 18 que dice: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Imaginen esas palabras tan fuertes, y al final tiene una firma: Jehová lo ha dicho. Entonces Dios no está airado con nosotros. Por Cristo no, hermano. Ya no está airado. Si usted es su hija, no. Y no lo hace por usted, lo hace por la obra de Cristo. Solamente para nosotros. Para sus hijos, porque la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, y que su espada está puesta. Lo que no deja es su misericordia y su gran amor aún para los que no le conocen, y para su plan perfecto. No. Después vamos a hablar de eso, porque el tiempo no lo tenemos. O mejor dicho, cuando terminemos, le invito a una charla con el pastor Edgar para que él le pueda explicar ese temita. Oye, hermana, pero después hablamos del tema, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Así que, mis hermanos, escuchen esa palabra terrible, 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 y que al final esté la firma: Jehová lo ha dicho. Miren lo que dice, cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, cómo traduce este verso: el pueblo de Israel será un fuego violento, y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Tremendo, mis hermanos. El versículo nos deja ver que Dios usará a su pueblo para tratar o castigar el reino de Edom. Dios usará. Y no lo usará de manera dividida, y lo vamos a ver por algunos textos. No usará el reino del sur por aparte o al reino del norte por aparte, no. Usará a una nación ya unida para destruir al pueblo de Edom. Y para comprobar esto es necesario ir al libro de Oseas capítulo 1, versículo 11, ir al libro de Ezequiel capítulo 37, versículo 16 al 22, ir al libro de Isaías capítulo 11, versículo 13 al 14. Así que Oseas 1:11, ¿qué dice? Oseas 1:11, rápidamente, si alguno me puede ayudar. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Oseas nos está hablando de que Dios va a unir a ambos reinos soberanamente. Lo va a hacer, y si a alguno no le queda claro, alguien que me pueda ayudar a leer Ezequiel capítulo 37, versículo 16 al 22. Ezequiel capítulo 37, versículo 16 al 22. ¿Capítulo qué, perdón? 37, 16 al 22. Listo, mi hermano. 16 al 22. Sí, señor. Ezequiel 37. Dice la palabra de Dios, dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Hasta el 22. Gracias, hermano. Sí.
mis hermanos, queda claro que el Señor soberanamente decide unir a los dos reinos. Y los dos reinos, como una sola nación, será una llama que consumirá la estopa. ¿Y quién es la estopa? Los edomitas. Los edomitas serán una estopa. Pero los dos versículos solamente era para comprobar que Dios soberanamente decidiría unir a los dos reinos. Pero ahora quiero que vayamos a Isaías capítulo 11, versículo 13 al 14, para ver cómo, como un solo reino, el pueblo terminará conquistando a los edomitas. Isaías 11, 13 al 14, si alguien me puede ayudar. Gracias. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombres de los filisteos. Al occidente saquearán también a los del oriente, Edom y Moab, y les servirán, y los hijos de Amón los pobrecerán. A Edom, ¿sí vieron lo que dice ahí? A Edom, el Señor permitirá que ya no haya conflicto entre los dos reinos, que se unan y juntos el Señor soberanamente usará al pueblo para destruir o para conquistar al pueblo de Edom. Miren lo que dice este comentarista, dice: casa de Jacob y casa de José. Dice, se refiere probablemente a toda la nación de Israel, incluyendo los reinos del norte y del sur. Y esta profecía de la que habla el verso 18 se cumplió cuando el territorio de Edom fue invadido por los nabateos, una tribu árabe, en el siglo IV antes de Cristo. Dios soberanamente, mis hermanos, decidió destruir al pueblo. Y no solamente lo vemos por la parte bíblica, sino por la parte histórica. También verso 19, ¿qué dice? ¿Los qué? Los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Céfala a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Este verso habla de las conquistas que tendría el pueblo. Un comentarista dice lo siguiente: estas conquistas se realizaron en el siglo II antes de Cristo, cuando los judíos bajo los macabeos se apoderaron de las zonas indicadas, de la que indica el verso 20, y los cautivos de este ejército y de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. ¿Quiénes son los cautivos de este ejército? Los hijos de Israel. Posiblemente, mis hermanos, sean los que vinieron del cautiverio, o los que quedaron del cautiverio de los asirios, los restantes del reino del norte. Y los cautivos de Jerusalén sean los que quedaron de los que fueron cautivos por el pueblo babilónico. Este pueblo recuperará las tierras, mis hermanos. El Señor le daría soberanamente sus tierras. Recuperarían el territorio que ellos habían perdido. El Negev, mis hermanos, estaba ubicado en el sur de Judá. Posiblemente en algún tiempo de la historia esta parte del territorio de Judá fue invadida por los edomitas, pero el Señor soberanamente nuevamente permitiría que ellos reconquistaran estas tierras. Y para los que les gusta la geografía, Sarepta es una ciudad que se encontraba entre Tiro y Sidón. Sefarad, otra ciudad, se desconoce la ubicación exacta, pero algunos estudiosos la asocian con Sardis, ciudad en el Asia Menor, cerca del actual Izmir, en Turquía. Y como les decía, el Negev estaba ubicado al sur de Judá. Verso 21, que dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de
Jehová. En cuanto a esto, mis hermanos, les voy a citar una cita de la Biblia de Estudio Herencia Reformada. Dice lo siguiente: subirán salvadores para juzgar. Esto evoca el tiempo de los jueces, cuando Dios levantaba personas llenas del Espíritu para liberar a su pueblo de la opresión. Todos los salvadores menores apuntaban al Salvador ideal, que cumple la liberación definitiva de su pueblo. Todos esos salvadores, todos esos jueces, todos esos, mis hermanos, apuntaban a un gran Salvador. ¿Quién es ese gran Salvador? Jesucristo, nuestro buen Dios. Y el versículo termina diciendo: ¿y el reino será de quién? De Jehová. Dos frases que quiero resaltar, mis hermanos. Esa no es la conclusión todavía, pero quiero resaltar dos frases. La primera se encuentra en el versículo 1, y la última frase que quisiera resaltar se encuentra en el último versículo, en el versículo 21. La primera dice: así ha dicho Jehová. Eso debe producir tranquilidad en nuestros corazones. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque Dios tiene el control de todo. Por más que nos veamos a veces enfrascados en cosas, cómo hacer, qué hacer, los problemas nos ahogan, etcétera, etcétera. Mis hermanos, el Señor está en control. A pesar de que veamos que el mundo se levanta, que hay tanta maldad en esta tierra, que gracias a Dios desconocemos de tantas cosas que suceden en esta tierra, a pesar de todo eso, mis hermanos, Dios está en control. Al Señor no se le sale de las manos los asesinos. Al Señor no se le sale de las manos aquellos que violan su palabra. No, mis hermanos, el Señor está en control de todas esas cosas. No se sale de sus manos. Y encima de eso, el último versículo dice: el reino será de Jehová. Estamos en sus manos. Nuestro gobierno, mis hermanos, el gobierno nuestro está en las manos de Dios. Como les he dicho en ocasiones, nosotros no estamos en las manos de Uribe, iba a decir, no estamos en las manos de Duque, mis hermanos, o igual dice el hermano, no estamos en las manos de ¿quién? De nuestro buen Dios. Conclusión, mis hermanos, esto tocó mi corazón. Mis hermanos y amigos, el libro de Actías es un libro de juicio y fue dirigido a una nación pagana que muy bien pudiera representar a todas las naciones hostiles a Dios. Y el libro nos deja ver que no hay manera de escapar de la ira de Dios, que la posición geográfica, la posición social, la sabiduría, la prudencia, la riqueza de Edom no le sirvieron, no le pudieron librar de la ira de Dios. Pero sabemos que hay un refugio, un solo refugio seguro, donde podemos estar a salvo de todos los juicios venideros. Ese refugio se llama Jesucristo. Noten lo que dice Isaías capítulo 32, versículo 2, hablando de nuestro Salvador, de ese refugio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Gloriosa esas palabras, mis hermanos. Hay un solo refugio y un verdadero refugio. Se llama Jesucristo. Alguien decía lo siguiente: oh, seguro a la roca que es más alta que yo. En sus conflictos y penas mi alma volaría. Pecador como soy y fatigado, tuyo sería. Bendita roca de los siglos, ocúltame en ti. Eres la roca inconmovible, Cristo. Eres la roca, la única roca que nos podrá librar de la ira venidera, Señor. Pecador soy, pecador somos.
Ocúltame en ti, roca de mi salvación. Ocúltanos en ti, Cristo. Gracias, gracias. Hoy junto con mis hermanos podemos decir que gran Salvador tenemos, que gran Salvador tenemos. Gracias, 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 Cristo. A ti la alabanza y a ti la honra por los siglos de los siglos. Tú vives y reinas y reinarás y estaremos contigo por toda una eternidad. Nuestra oración comunal hoy es: ven pronto, Cristo. Ven pronto. Bendito el día en que nuestros ojos se abran para ver a aquel que nos salvó, para ver a aquel que se hizo propiciación por nosotros, recibiendo la ira del ofendido. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén.